Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Buenos días. Nos encontramos en el Parlamento de Canarias. Saben que esta Casa Honda Fuerteventura se desplaza desde Fuerteventura, principalmente en el Pleno de los Presupuestos, uno de los plenos más importantes también en cuanto a inversiones para Fuerteventura, y además también en los últimos días antes del cierre del Parlamento. Ya saben que agosto es un mes inhábil y queremos conocer el balance. Antes que nada, tenemos con nosotros al consejero de Transición Energética, a Mariano Hernández Zapata, que durante estos días también ha protagonizado buena parte de los debates en la isla de Fuerteventura en cuanto a la implantación de renovables. Mariano, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por recibirnos, como siempre. No, gracias a ustedes por invitarme, porque si he sido protagonista de los debates, pues también que se pueda escuchar nuestra voz creo que es importante. Importantísimo conocer exactamente el contenido de ese decreto. ¿Y por qué llega ahora, precisamente? ¿Y por qué en Fuerteventura con esas extensiones de suelo? Bueno, ten en cuenta que es un decreto ley de transición, de lucha contra el cambio climático y transición energética que entendemos clave. Clave en una situación donde Canarias se encuentra con una emergencia climática declarada durante la legislatura pasada, provocada en gran parte por ese cambio climático, y también importante por esa declaración de emergencia energética que declarábamos también recientemente el pasado mes de octubre tras el cero energético sufrido por La Gomera, que nos hizo sacar a la luz la situación real energética que tenía Canarias, donde islas como Fuerteventura tienen un déficit de generación junto a Tenerife y Gran Canaria. Por tanto, son las islas en que peor situación se encuentra la generación, el suministro eléctrico. A partir de ahí hemos decidido sacar adelante este decreto ley para modificar la actual ley, la ley que existía de cambio climático, y tener una ley más aplicable que redujera trámites, que facilitara esas medidas de adaptación al cambio climático y también de mitigación principalmente referidas a la penetración de renovables, que en Canarias tenemos apenas una penetración del 19% aproximadamente, cuando el territorio peninsular ya se encuentra en el 55% de penetración, y tenemos un objetivo, que es el PENIEC, esa ley estatal que establece que Canarias tiene que tener una penetración de renovables del 58% en el año 2030. Por tanto, la situación es crítica y queremos poner toda la carne en el asador para hacer esa apuesta por las renovables y cuanto antes, dejar de quemar fuel oil, que es lo que se está haciendo actualmente por los 7 sistemas eléctricos que tiene Canarias. Esta medida ha causado un descontento en el Cabildo Insular de Fuerteventura y también en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Le están invitando además al consenso, al diálogo, precisamente porque en el año 2021 en Fuerteventura, gracias al 6 bis, un artículo que debería ser de urgente necesidad, se han implantado una cantidad abrumadora, ¿no?, de parques. Podría tener, o sea, esto está regulado de manera que ese artículo, el 15, en este decreto, no permita esa implantación masiva. Mira, te voy a explicar. Durante la legislatura pasada del anterior gobierno utilizó el 6 bis en 64 ocasiones en Canarias. De las 64, en Fuerteventura fueron 5. Por tanto, vamos a también a poner en dimensión de las situaciones que estamos hablando. Y nosotros lo que estamos haciendo con este decreto ley, que viene a la práctica a sustituir la anterior ley de cambio climático, es que se deje de utilizar el instrumento del 6 bis para la implantación de renovables. Y hemos instaurado dentro de este decreto ley la figura de las zonas de aceleración de renovables, una figura que emana de una directiva europea aprobada el pasado mes de octubre, que establece que cada una de las islas, en este caso, tiene que elegir, delimitar en qué zonas van a desarrollarse o van a instalarse esas energías renovables. Unas zonas de aceleración de renovables que han aceptado el resto de cabildos insulares, que les parece una excelente figura. De hecho, el primer cabildo que ha aprobado y que ha llegado a un acuerdo previo con la Consejería para delimitar esas zonas de aceleración de renovables es el cabildo de Lanzarote. Ya hay un acuerdo previo con la isla de Lanzarote para ello, y lo que queremos es que los cabildos nos digan en qué zonas, los cabildos sean los que nos digan en qué zonas
instalamos las renovables, porque yo entiendo que todos tenemos una apuesta firme porque las energías renovables sean quienes nos suministren de energía en el futuro, y a partir de ahí tenemos que decidir en qué zona. Esa decisión se la hemos dejado a los cabildos. Es verdad que el gobierno va a entrar en esa decisión en el único sentido de la protección medioambiental, la protección sostenible, donde nuestras especies protegidas, donde nuestras zonas de protección no se vean en ningún caso afectados, pero que, oye, cada cabildo elabore su planificación. Es lo que hemos pedido, nada más allá de la realidad. Es verdad que queremos que estas zonas de aceleración estén en el plazo de 1 año, y es en lo que estamos trabajando. Nos hemos sentado ya en 2 ocasiones con el Cabildo de Fuerteventura. En la tarde de hoy tendremos la 3ª reunión de trabajo para avanzar en las zonas de aceleración de renovables, y la verdad que es esto, básicamente, nada más en realidad. Queremos dejar de usar la figura del 6 bis. Hemos apartado a un lado el PTCAN, que era la planificación que había sacado el gobierno adelante y que también encontraba la oposición, en este caso de la mayor parte de los cabildos insulares. De eso también estaba en contra el Cabildo de Fuerteventura. Lo hemos apartado a un lado para establecer esta figura y avanzar, vuelvo a repetir, de la mano de los cabildos, que sean ellos, que nos digan en qué lugares, en qué zonas podamos autorizar de aquí en adelante esas zonas de aceleración de renovables. Y el procedimiento sería: se eligen esas zonas de aceleración de renovables, elaboramos y trabajamos en las declaraciones de impacto ambiental de esas zonas previas para que los inversores, quienes quieran desarrollar, sepan dónde pueden, dónde no, y que a la hora de instalarse puedan llevar a cabo declaraciones de impacto ambiental abreviadas, porque ya la amplia, la ordinaria, la hayamos realizado entre las administraciones públicas. ¿Qué ocurre en las islas que no tienen definido su suelo, que no tienen un plan energético, como es el caso de Fuerteventura? ¿Qué margen dan ustedes para poder hacer ese trabajo? Bueno, yo creo que Fuerteventura ha publicado incluso recientemente el borrador de la ordenanza para la instalación de renovables, que establece como suelos viables algunos suelos de Puerto Rosario que están en contra de que se instalen renovables. Por tanto, entiendo lo que tienen que hacer es acabar de afinar ese documento, y a partir de ese documento, que creo que es válido, que es viable, que puede ser positivo, porque es un documento elaborado por los técnicos, por la gente que tiene la formación en ese ámbito, luego pues darle ese enfoque político que le quieran dar, y a partir de ahí trasladarlo al gobierno para poderlo aprobar conjuntamente y avanzar. Creo que en el plazo de 1 año es suficientemente razonable para tener un documento entre ambas partes y que podamos seguir avanzar de manera conjunta, tendiendo la mano y escuchándonos todos, para avanzar en algo que creo que Fuerteventura también apuesta, que es porque las energías renovables sean quienes nos surtan de energía en el futuro. Parece que en Fuerteventura la penetración de renovables no llega al 20%, es un 18%. Hemos preguntado al Cabildo Insular de Fuerteventura cuántos parques fotovoltaicos, cuántas empresas están en cola, cuántas están interesadas en entrar en nuestro territorio insular, y lo desconocen. ¿Lo sabe el Gobierno de Canarias? Bueno, nosotros sabemos las solicitudes que puede haber, es decir, hay algunas incluso que están en trámite y que se han opuesto radicalmente, por ejemplo, en el municipio del Puerto del Rosario, y que no se van a tramitar por la oposición frontal tanto de Cabildo y Ayuntamiento. Y bueno, hay interés por parte de todavía hay interés por parte de la empresa de desarrollar proyectos renovables en toda Canarias, y por supuesto también en Fuerteventura. No te puedo hablar de números porque es muy relativo, es decir, pueden tener el interés hoy, luego pueden encontrar el terreno apropiado, no, luego en caso de encontrar lo que ese proyecto pueda ver la luz, pues depende de muchos parámetros que no siempre son exclusivamente del gobierno. Y con la central eléctrica del Charco, de la que llevamos hablando algo así como 25 años, todos los gobiernos han intentado o han querido o han tenido la pretensión del traslado. No sabemos aún dónde, eso tampoco lo sabemos, no está fijado. Bueno, a nosotros nos ha llegado ese mensaje también por parte del Cabildo. Hemos estudiado qué se había hecho al respecto para el traslado de la central eléctrica del Charco, y lo que hemos visto es que no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? En ese respecto. Ni se ha enviado alegaciones a la planificación eléctrica estatal, que es donde se debe promover este asunto, ni se ha ordenado en el planeamiento insular donde les gustaría a ellos instalar esa central. Como hemos visto esto, hemos instado en este caso a Reeléctrica, al propio Cabildo, desde el Gobierno,
para empezar estos trabajos y que no dejarlo para otros 30 años más, sino que cuanto antes podamos presentar modificaciones a la planificación estatal eléctrica y que esa central pueda tener otra ubicación. El Cabildo lo que nos habla es que puede ser la zona de Zurita, pero para que sea en la zona de Zurita tiene que haber una subestación en Zurita, tiene que haber una red de transporte en Zurita importante, potente, que actualmente no existe. Y por eso tan importante que exista, que esté dibujada en la planificación y que se hagan las inversiones necesarias para que el traslado pueda ser una realidad. Y de momento nada. Absolutamente nada, ¿no? Nosotros hemos iniciado ese trabajo recientemente, tengan en cuenta que llevamos en el gobierno menos de un año, que hemos tenido que declarar la emergencia energética, que hemos aflorado y hemos hecho ver a la sociedad en general que Fuerteventura tiene un déficit de generación que supera los 60 megavatios, para lo que también hemos conseguido apoyo por parte del Gobierno de España para esas medidas de emergencia, donde se van a instalar sendos grupos de generación, tanto en la hondura como en la herradura, en ambas zonas industriales de Fuerteventura, y que también creo que existe la buena noticia de que se va por fin a sacar el concurso eléctrico para que las centrales de generación nuevas que se instalen o nuevas que produzcan contaminando menos y causando menos impacto en la sociedad, y creo que es algo necesario, y también para que renueven los equipos que en el mejor de los casos tienen 25 o 30 años, han pasado con amplitud su vida útil, por lo que estamos en riesgo real de sufrir ceros energéticos en islas como Fuerteventura también. De hecho, para usted, casi en el inicio de esta legislatura decía que era la prioridad. Y creo que lo hemos conseguido. Decir que es de un año, después de un año el balance es positivo. Lo hemos conseguido, creo que es uno de los grandes hitos que de verdad me lo dicen al inicio de la legislatura y no pensé estar en la situación que estamos hoy, es decir, con ese concurso de emergencia aprobado que van a ser a la postre con una financiación de más de 300 millones por parte del Gobierno de España que nos traslada para nosotros llevar a cabo las medidas, ese concurso en marcha que se publicaba el 4 de julio, que ahora hay 2 meses para la presentación de ofertas y luego 6 más para el estudio de las ofertas, y espero que estemos hablando entre el año 28 y 29 de que sea una realidad y tengamos nuevas plantas de generación que contaminen menos, que estén separadas de los núcleos de población, y ese es el objetivo que nos hemos marcado. Las mismas medidas de emergencia nos decían que estuvieran alejadas de la actual zona de planta de generación térmica, y así ha sido, como es el caso de la herradura y la hondura. Nosotros hemos hecho caso literal de todo lo que nos han ido pidiendo, y donde no se ha hecho nada nos hemos puesto a trabajar. Falta planificación, falta un trabajo serio, riguroso, no por ir a una radio y gritar o decir de manera alta las cosas se van a conseguir antes. Nosotros vamos a tender la mano para trabajar, para atender las demandas de los majoreros y que cuanto antes todas y cada una de ellas se encuentren, pero sin renunciar en ningún momento a la implantación de renovables en ninguna de las islas, porque entendemos que el futuro pasa por ahí. Mariano, o consejero, ¿hay alguna manera en este punto, en el lado más social, de que esas energías, esas industrias que se están implantando y se están beneficiando, además de ayudas europeas en Canarias, también tengan una responsabilidad social con los territorios? Es decir, que puedan, no digo ya una bonificación en la factura de la luz como algunos vecinos están clamando, lo digo especialmente en Fuerteventura, donde tenemos esa cantidad ahora mismo, ¿no? Pero que puedan tener una responsabilidad económica también en lo que estamos haciendo. Yo creo que no hay mayor responsabilidad social que la que están pretendiendo con la instalación de los parques, que es que dejemos de quemar fuel oil y mandar CO2 a la atmósfera. Eso creo que hay que ponerlo primero de todo, y que hacen una inversión importante en pro de la sostenibilidad de este territorio y en pro de la descarbonización de esta tierra. Y al mismo tiempo, dentro de este decreto ley, hemos introducido una modificación importante, es decir, que cada proyecto de más de 2 megavatios que se desarrolle en suelo en Canarias tenga un 20% para quien quiera participar de esos proyectos, y quien quiera beneficiarse de los beneficios que puedan producir esos proyectos puedan hacerlo. Es otro de los cambios que hemos implementado dentro de esta ley, y creo que es importante, por ahí puede ser una solución. La participación de ayuntamiento, cabildo, particulares que quieran participar de este proyecto lo podrán hacer tras la aprobación de este decreto ley. Nosotros lo que queremos es que cada una de las infraestructuras que se instalen están lo más adaptadas al territorio posible, tengan la mayor participación posible, el conocimiento de la propia sociedad para esto, y que nos permitan tener una tierra cuanto antes descarbonizada. Y creo que no hay mayor proyecto social para eso. Estos proyectos
pagan una cantidad importante de impuestos, pagan el canon rústico si se instalan en suelo rústico, que suele ser ir entre el 5 y el 10% dependiendo de los ayuntamientos tengan establecidos en sus ordenanzas, y pagan la licencia por construcción. Por tanto, creo que también esas cantidades deben aflorar y deben hacerlas ver los ayuntamientos de lo que pagan. Lo he dicho, es decir, se me ha acusado también en muchas ocasiones durante este año de mandato de estar muy cerca de las empresas, muy cerca de los inversores, en este caso de renovables, pero creo que es absolutamente necesario. ¿Cómo queremos avanzar del actual 19% de penetración de renovables al 58% que establece la ley estatal para Canarias en el año 2030 sin la inversión privada? Es imposible, es inasumible, y por tanto tenemos que buscar ese tipo de soluciones donde la inversión pública, por supuesto, esté, pero también la privada impulse a la descarbonización real de esta tierra. ¿Cómo está el suelo, la planificación de Lanzarote, por ejemplo, nuestra isla hermana en el eje oriental? ¿Y cómo han recibido este decreto desde el Cabildo? Lanzarote la ha recibido de manera positiva, se han puesto a trabajar, han elaborado su ordenanza para la ordenación de las renovables en esa isla, y en ese sentido nosotros nos hemos sentado con su ordenanza, nosotros con nuestros planes de protección del territorio y de respeto de la biodiversidad del territorio, los hemos cruzado, y de ahí saldrán las conclusiones y saldrán las zonas donde se podrán instalar las renovables a futuro. Lo hemos hecho, creo que de manera razonable, dialogando, entendiendo lo que nos pedía el Cabildo en cada caso, entendiendo también lo que nos piden nuestros servicios y nuestros especialistas en la protección de la biodiversidad, y creo que ahí está el camino. Luego también, por supuesto, nos sentaremos con cada uno de los ayuntamientos para que conozcan las conclusiones a las que hemos llegado, si tienen que hacer algún tipo de aportación, y ese es el camino. El resto de cabildos insulares estamos siguiendo una línea de trabajo similar, muy positiva, de avances, y creo que en lo que se refiere a esta figura de las zonas de aceleración de renovables, el único cabildo que ha mostrado disconformidad es el de Fuerteventura. Yo, de todas maneras, vamos a seguir sentándonos con Fuerteventura. Decía en una entrevista en Onda Fuerteventura la presidenta que no tiene nada personal contra mí, en absoluto. Ni lo he pensado, ni lo creo, ni yo tengo nada personal con la presidenta, faltaría más, sino lo que quiero es seguir tendiendo la mano, seguir trabajando con el Cabildo, que sean ellos quienes nos digan en qué zonas, pero necesitamos que sea en un plazo razonable de tiempo. No podemos quedarnos en el mensaje de ya veremos, ya trabajaremos, ya haremos, ni mucho menos. No he dicho que me lo haya dicho así, pero no podemos seguir esto dilatándonos en el tiempo. Tenemos que ponernos en las prioridades. Entiendo que esto es una prioridad por cómo han alzado la voz, y por tanto lo que les invito es sentarnos en una mesa, trabajar y a planificar lo que quieren con Fuerteventura, que nos lo digan a la consejería, y que nosotros tomaremos buena nota y haremos total caso a lo que nos pasen desde el Cabildo Insular. Bueno, pues es un mensaje positivo, puesto que ayer mismo se tendía la mano por parte de la presidenta del Cabildo y del alcalde de Puerto del Rosario, se pedía debate, se pedía diálogo, y precisamente es lo que nos estamos encontrando por parte también del consejero, así que esperemos que sea una manera de llegar a cumplir los objetivos por ambas partes. Por último, Mariano, el asunto de la gestión de residuos en Fuerteventura en su día también provocó algún que otro desencuentro. Es cierto que Fuerteventura llega tarde en cuanto a la gestión de cómo ha sido el complejo ambiental de Zurita, y es cierto que se exigía al Gobierno de Canarias que se impusieran de alguna forma esos 18 millones de euros, cosa en la que usted decía, bueno, primero hagan el trabajo y después vamos dando la financiación. Finalmente, ¿cómo ha quedado este asunto? Porque Fuerteventura, si bien ahora mismo está construyendo esa celda, aún estamos muy lejos de la transformación que nos pide Europa. Yo espero que durante los próximos meses, una vez ya tenemos desde la consejería hecho la modificación del proyecto necesario para continuar con las obras que se abandonaron durante la legislatura pasada, tenemos las cuantías que necesitaríamos para antes del final de este año, 4 millones de euros, y cuanto antes hemos dado ya la orden la semana pasada de iniciar con el trámite de la encomienda para el inicio de las obras y la adjudicación de las obras, que va a ser a través de una empresa pública, para que no continuar con los retrasos que suponen una licitación. Por desgracia, ya se licitó en su momento, abandonaron las obras, y por tanto ahora creo que ya no caben más licitaciones, sino tenemos que irnos a la ejecución por medio de actuar, y espero que podamos tener buenas noticias de ejecución de obras antes de final de año. Es el objetivo que nos hemos marcado desde la consejería, es el compromiso que asumimos con el Cabildo, y esperamos que el Gobierno de Canarias cumpla también, en este caso, con la mejora en la gestión de residuos
también en Fuerteventura, que es uno de los grandes problemas que tenemos en Canarias, no solo en Fuerteventura. Uno de los grandes problemas que tenemos que poner nuevas soluciones sobre la mesa respecto a la revalorización de estos residuos que en toda Canarias se continúan enterrando en su gran parte, y por tanto tenemos que poner nuevas y soluciones sobre la mesa que nos permitan a tener un territorio más sostenible. Estamos en el último pleno antes del verano. ¿Cuál sería, veo que su balance, al fin y al cabo, los objetivos que tenía los va cumpliendo en materia de energética sobremanera? ¿Cuáles son los desafíos a partir de septiembre? Bueno, los desafíos tienen que seguir siendo en seguir teniendo una tierra descarbonizada, avanzar en lo que se refiere a infraestructuras de almacenamiento energético, avanzar también en lo que se refiere a los planes de uso y gestión de los parques nacionales que tenemos en Canarias, que es otro de los grandes responsabilidades que tenemos actualmente en la consejería, tanto del Teide como Timanfaya, como Garajonay, como la caldera de Taburiente y bueno, o iniciar el de Ajuy para evitar las tierras raras, ¿no? La semana pasada también venía al Parlamento y teníamos aquí una reunión de trabajo con la presidenta, con la consejera también de Política Territorial del Cabildo. En ese sentido le hemos demostrado y le hemos trasladado toda la disponibilidad para trabajar en un posible parque nacional. Hemos puesto las situaciones y las actividades que se verían comprometidas en el caso de que se desarrollara un parque nacional. Hemos tendido la mano, ellos han llevado la información, entiendo que la estudiarán, la valorarán y tomarán las condiciones, pero nosotros toda la mano tendida para poder avanzar en ese, también en la posibilidad de iniciar los trámites para declarar un parque nacional tierras áridas, en el caso de Fuerteventura, y bueno, que hay una línea de trabajo y de comunicación, es decir, y espero que eso se vea también reflejado en el futuro y por supuesto en lo que se refiere en la circularidad y la gestión de residuos. Nosotros por delante en los próximos años de legislatura tenemos sobre la mesa la posibilidad de desarrollar una nueva ley de biodiversidad, una ley de montes, que somos una de las pocas comunidades autónomas que no tiene ley de montes, ni ha desarrollado la ley estatal de montes, y también la posibilidad de desarrollar una ley de economía circular que nos permita hacer una gestión más eficaz de los residuos en Canarias. Por tanto, tenemos mucha tarea aún que realizar, a pesar de haber cumplido uno de los hitos más importantes, como es el caso del concurso de emergencia o el concurso eléctrico. Aún tenemos, o la aprobación de la ley de cambio climático, aún tenemos por delante importantes retos para los que soy un convencido cabildista, para los que seguiremos tendiendo la mano a los cabildos insulares y por supuesto que también a los ayuntamientos. Bueno, no en vano usted ha sido presidente del Cabildo de La Palma y no precisamente en los mejores años, ¿no?, sino con las mayores de las tragedias. Quería preguntarle, consejero, estos días, hoy precisamente es un día muy importante en el Congreso de los Diputados, intentar trasladar la realidad de Canarias. Ustedes no están exentos de ella. En La Palma, aquí se le hablo ya como palmero. ¿Cómo analiza las últimas noticias? Coalición Canaria ha avisado de que si no hay acuerdo va a pedir que no se vote la reforma de la ley de extranjería. Parece que a ustedes también les ha costado un poco que el Partido Popular a nivel nacional entendiera la realidad de Canarias. ¿Cómo se lleva todo esto con el Partido Popular? Bueno, yo creo que hemos entendido la realidad de Canarias desde el primer minuto, por eso hemos solicitado al Gobierno de España, dentro de esa negociación que el ministro Torres ha llevado a cabo por WhatsApp, algo muy curioso para llevar una negociación si pretendes que te apoyen. Hemos solicitado que se declare la emergencia migratoria en todo el territorio nacional y que eso permita tomar medidas de emergencia, además de que a esa modificación de ley vaya aparejada una financiación para todo el territorio, para los territorios que acojan menores, que es lo que necesitamos ahora mismo Canarias, que nos ayuden. Estamos en una situación de colapso crítica y por tanto entiendo que tiene que tener el Gobierno altura de miras para aceptar en la negociación medidas que entendemos razonables y, más que razonables, necesarias para que esa modificación de ley pueda ser efectiva. A partir de ahí el Gobierno por el momento parece que no acepta esas modificaciones que entendemos razonables desde Canarias, ni acepta que se tramite como Real Decreto, que es lo que necesitamos en el momento exacto de hoy. No podemos esperar a un trámite normalizado de una ley porque nos iríamos a final de año para que pueda ser aprobada. Por tanto, una serie de incongruencias por parte del Gobierno de España que esperamos, con la gestión del presidente del Gobierno de Canarias como la del vicepresidente Manuel Domínguez, que están haciendo
todos los esfuerzos posibles para conseguir este Real Decreto, podamos estar hablando de buenas noticias cuanto antes. Ojalá sea así, sobre todo por los meses que llegan ahora mismo en verano. Mariano Hernández, un placer como siempre, muchas gracias, mucha suerte en esto casi día y medio que queda por delante. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes, y lo que sí le digo es que no vamos a cesar en el empeño de seguir trabajando, tomando medidas y decisiones para generar oportunidades en Canarias. Muchas gracias. Nosotros hacemos un alto y regresamos. Estamos hoy en el Parlamento de Canarias, como ven, en el hall, donde vamos a hacer balance de un año muy intenso, con muchos desafíos a los que se enfrenta toda Canarias y especialmente nuestra isla, Fuerteventura.